Iniciamos con la enfermedad arterial periférica, que es una manifestación de aterosclerosis que afecta a la aorta terminal y a los vasos distales. Es una obstrucción o una estenosis en la luz arterial debido a unos cambios que se originan a nivel de la íntima y van a ocasionar cambios también hemodinámicos que reducen el flujo arterial a nivel de los tejidos, ocasionando una isquemia. La mayoría de los pacientes son asintomáticos y tienen un elevado riesgo de complicaciones vasculares como infarto agudo al miocardio, enfermedad vascular cerebral, demencia vascular, enfermedad renovascular y enfermedad mesentérica. Es muy importante el manejo de los factores de riesgo, ya que es una clave muy importante para reducir las complicaciones. Tengo que hablar sobre las definiciones de claudicación, que es un dolor, calambre o sensación de quemadura en los músculos de la pierna que se puede reproducir a una distancia fija de caminata y que se alivia pocos minutos después del reposo y nunca se presenta en reposo. La isquemia crítica es una úlcera o gangrena o un dolor de reposo por más de 2 semanas. El 13% de la población occidental mayor de 50 años tiene enfermedad arterial periférica. La mayoría, como decía, son asintomáticos, pero muchos experimentan claudicación intermitente. La isquemia crítica de la extremidad ocasiona dolor en reposo o pérdida de tejido. Como comentaba, es una enfermedad sistémica. Alrededor del 50% de los pacientes tendrán enfermedad isquémica coronaria, el 30% cerebrovascular y hasta el 15% de los pacientes con claudicación intermitente fallecerán por enfermedad cardiovascular, por lo que es muy importante identificar y tratar los factores de riesgo, como el tabaquismo y la diabetes, que son los 2 principales. Otros factores de riesgo son la edad avanzada, la raza negra, el género masculino, la dislipidemia, la hipertensión y la insuficiencia renal y la hiperhomocisteínemia. El pronóstico sin tratamiento no necesariamente se conduce a una amputación. Más del 25% de los pacientes que tienen síntomas requerirán de intervención, pero menos del 5% van a progresar a isquemia crítica de la extremidad. En los primeros 5 años del diagnóstico, el riesgo de amputación es de hasta el 3.3%, con una mortalidad general hasta del 20%. Si un paciente llega a desarrollar isquemia crítica, la sobrevida es peor que muchos tipos de cáncer. En pacientes con isquemia crítica, el riesgo anual de amputación de la extremidad es del 30% y una mortalidad general de hasta el 50%. Como comentaba, la mayoría son asintomáticos. Clínica, bueno, hay que identificar si el paciente tiene claudicación intermitente. Como ya comentamos, es un dolor que es reproducible a cierta distancia de caminatas y la claudicación es a nivel de la arteria ilíaca común. Perdón, si la oclusión es a nivel de la arteria ilíaca común, la claudicación es a nivel de los glúteos. Si es en la arteria femoral común, la claudicación es a nivel de los muslos. Y si es a nivel de la arteria femoral superficial, la claudicación va a ser en la rodilla. El diagnóstico diferencial, bueno, hay causas vasculares y hay causas no vasculares. En las no vasculares están la estenosis espinal, la osteoartritis y irritación de una raíz nerviosa. Y como causas vasculares hay claudicación venosa y enfermedad de Buerger. Otra entidad clínica es la isquemia crítica, que es por lo general resistente a opioides, y el paciente describe que colgando la pierna a la orilla de la cama se alivia el dolor. La enfermedad arterial periférica también tiene una parte que es aguda, que tarda menos de 2 semanas y tiene un riesgo alto de amputación. Son las 6P, dolor, palidez, pérdida de pulsos, parestesia, parálisis, hipoikilotermia. Ahora, regresando a la enfermedad arterial periférica de tipo crónico, el diagnóstico es muy importante, considerarlo, es clínico, ver si es agudo o crónico, si tiene algunos factores de riesgo y cuál es el tipo de severidad. En el clínico, pues vamos a ver si hay pulsos palpables o reducidos, pérdida del vello en la extremidad, coloración pálida o roja por hiperemia, si hay neuropatía periférica y por lo general el índice tobillo-brazo o ITB es menor a 0.9. Si es mayor de 2 semanas o menor de 2 semanas, si hay factores de riesgo como fibrilación auricular o tabaquismo, y la severidad, como comentábamos, claudicación isquemia crítica.
El manejo en el primer nivel son, por lo general, en pacientes que no tienen síntomas y en pacientes que tienen claudicación. Hay que documentar la distancia de caminata sin dolor y identificar y tratar los factores de riesgo. ¿Cómo se modifican los factores de riesgo? Bueno, hay que tener terapia de abandono del tabaco, controlar la diabetes y la presión arterial, proporcionar aspirina y clopidogrel y atorvastatina. El ejercicio supervisado consiste en 30 minutos por lo menos 3 veces a la semana hasta alcanzar el máximo del dolor durante al menos 6 meses. Esto es muy importante recomendarle al paciente porque esto es muy efectivo en el tratamiento de la enfermedad arterial periférica, y otras drogas vasoactivas como el silostazol también ayudan a mejorar la distancia de caminata. ¿Qué pacientes se van a considerar para revascularización? Los pacientes que tienen claudicación intermitente, que tengan una reducción en la función o en la calidad de vida. Los pacientes con isquemia crítica se tienen que enviar urgente para salvamento de extremidad. Y, bueno, ¿qué pacientes se van a operar? Los pacientes que tengan una estenosis o una oclusión única se va a considerar primero endovascular, y en cirugía abierta pacientes que tienen oclusiones múltiples o largas en quienes la angioplastia anterior ha fallado. Este es un paciente de 78 años de edad, jubilado, fumador crónico, en donde se le realizó una angioplastia convencional en la pierna contralateral hace 6 meses y tiene esta lesión desde hace 1 mes sin mejoría del tratamiento conservador, el índice tobillo-brazo de 0.4 y tiene lesiones en tándem en el ultrasonido. Como se puede ver aquí, hay ausencia del flujo y hasta 4 metros de presión de pico sistólico. Se decide hacer una cirugía de revascularización abierta, se procura el injerto, se realiza la anastomosis proximal y la anastomosis distal en la arteria femoral común y en la arteria poplitea, porción 3. Y por último, para terminar, si tenemos el primer nivel a pacientes asintomáticos con un índice tobillo-brazo menor de 0.9, vamos a manejar los factores de riesgo y vamos a continuar el monitoreo. Pacientes con claudicación intermitente, igualmente manejar los factores de riesgo. Y si está estable, continuar con el monitoreo. Si empeora después de 3 meses, hay que referirlo al cirujano vascular. El paciente con isquemia crítica de la extremidad, con un índice tobillo-brazo menor al 0.5, hay que manejar los factores de riesgo y enviarlo directamente al cirujano vascular, igualmente a los pacientes con pie diabético. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.